Mundial de la Seguridad. Déjame hacer. Según el informe de la OMS del Estado Mundial de la Seguridad Vial del año 2018, destacan que las lesiones causadas, además por el tránsito, son ahora la principal causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 29 años. Es por esto que nosotros le hemos dado en esta administración gran importancia a este tema, y esta no es la primera video que hacemos, pero sí es la primera jornada de sensibilización como tal. El objetivo de esta es entregar herramientas para la intervención de conductas riesgosas en la seguridad vial. Así que les damos la bienvenida a nuestras expositoras, que son Claudia Morales. Ella es encargada del área de educación de la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito de la Subsecretaría de Transporte, y a Marcela Espinosa, que es encargada del área de salud del programa Revisa tu Silla de la Comisión de Seguridad y Tránsito de la Subsecretaría de Transporte. Y Teresa Soto, que es nuestra responsable, profesional responsable de la oficina de organizar esta jornada. Muchas gracias Claudia y Marcela y Tere, y gracias a todos y a todas los que hoy día van a estar presentes en esta jornada. Tere, si querés tú dar ahí como el inicio de las clases. Claudia o Marcela. Ahí sí. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Adelante, Claudia. Sí, te escuchamos perfecto. Hola, buen día a todas y todos. Muchas gracias al Ministerio de Salud por la invitación. Para nosotros este tema es el tema que nos mueve, ¿no es cierto? Es nuestra pasión y nos interesa muchísimo lograr que ustedes puedan, digamos, apoyarnos en esta misión de evangelizar en lo que se refiere a la seguridad vial. Entonces vamos a ir, no sé, Marcia, si te quieres presentar antes de que empecemos la presentación. Hola, buen día. Mi nombre es Marcela Espinosa. Ya Carolina nos presentó con nuestros cargos y todo. Yo además soy terapeuta ocupacional de formación, así que siempre para mí un gusto volver a salud desde mi vereda de transporte. Así que feliz de estar aquí hoy día. Gracias por la invitación y espero que esta jornada sea muy útil para todas las personas que están conectadas, y obviamente siempre nosotros en CONACET estamos a disposición de todas las personas que quieran aprender más sobre estos temas, también ayudarlos en aquellas iniciativas que tengan que ver con la seguridad vial en sus lugares de trabajo, porque finalmente está la prevención de lesiones en el tránsito y la muerte de personas es tarea de todos los que estamos aquí hoy día, y después de que uno aprende, de alguna manera tiene un poco la obligación de poder transmitir esta información a otras personas para ayudarlos a tomar mejores decisiones en el tránsito. Así que gracias por la invitación y aquí estamos disponibles. Claudia va a partir hoy día con la presentación. Ya. Bueno, tal como les decía Marcela, nosotros somos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. No sé, que es un organismo, ¿no es cierto?, interministerial. Nosotros nos crearon, digamos, por decreto supremo en el año 93, y la comisión está formada por 10 ministerios más Carabineros de Chile. Obviamente el Ministerio de Salud es uno de nuestros miembros más queridos porque trabajamos siempre muy de la mano. Y bueno, nuestro rol fundamental, ¿no es cierto?, es reducir la tasa de siniestros de tránsito y generar distintas iniciativas en pos de aquello. Bueno, como bien se comentó al principio, ¿no es cierto?, los siniestros de tránsito son un problema mundial. 1,35 millones de muertes anuales a nivel mundial. Eso quiere decir que cada 24 segundos fallece una persona.
Y lo que más nos interesa, y dado que estamos hoy día trabajando con niños, ¿no es cierto?, es que si bien es cierto, esto es, bueno, una pandemia, nosotros llamamos que también es una pandemia, el tema de una pandemia silenciosa, ¿no es cierto? En el mundo de la niñez, la verdad es que es la primera causa de muerte en niños y en jóvenes, ¿ya? Primera causa de muerte externa. Entonces, por eso para nosotros es fundamental el trabajo que estamos haciendo con ustedes hoy día, para que nos ayuden en el fondo a transmitir este mensaje a los niños, a sus familias, y en el fondo ir pudiendo reducir este tema. Además, más de la mitad de los fallecidos son usuarios vulnerables, y ahí, bueno, ahí obviamente no hay que descuidar, o sea, hay que considerar los niños, bueno, los niños generalmente son peatones, también, bueno, el tema de los usuarios vulnerables, tenemos las personas que se conducen en ciclos, las personas que andan en moto y los peatones. Ya entonces, la verdad es que es un tema bien relevante que aborda, es transversal a todo el ciclo vital, pero que hoy día lo que nos convoca son los niños y los jóvenes. Aquí vemos más en detalle, ¿no es cierto? El 40% de los fallecidos son usuarios vulnerables, es la primera causa de muerte externa en niños y jóvenes, y en jóvenes siempre estamos ahí peleando el primer lugar con los suicidios. Y bueno, y en Chile es el costo de los siniestros de tránsito es el 2,2% del PIB. Ya. Bueno, aquí volvemos como a lo mismo, pero hay un tema importante. Bueno, cada año, ¿cierto?, fallecen más de 2.000 personas. Aquí tenemos la siniestralidad en base a las estadísticas de Carabineros de Chile, por eso que no está el número global, porque Carabineros registra hasta las 48 horas, me parece, de ocurrido el siniestro vial. Entonces, después de eso, los registros los sigue llevando el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Por eso ustedes siempre tienen cifras más, las cifras más abultadas que nosotros, pero es por eso. Pero hay un tema fundamental. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, que además de lo que ya comentamos, que el 40% de los fallecidos son usuarios vulnerables, tenemos que el 36% ocurre en un automóvil, y el 10% en camioneta. O sea, el 46%, casi la mitad, entre automóvil y camioneta. Y vamos a ver qué tan importante es eso cuando hablamos de los niños y niñas. Bueno, las principales causas de siniestros fatales, ¿no es cierto?, es la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo. Y la verdad es que ahí tenemos otra cifra media oculta, ¿no es cierto?, porque cuando hablamos de la pérdida de control del vehículo, no tenemos claridad si, por ejemplo, puede ser que la persona iba bajo el efecto de alguna sustancia. Dentro de el tema del narcotest, de la prueba para ver si hay alguna, aparte del alcohol, digamos, que está más masificado, pero cuando hablamos de otras drogas, las mediciones se comenzaron a hacer hace poco tiempo y de manera no muy masiva. Estamos trabajando porque eso sea más amplio, pero hasta el momento esa información, esa medición todavía está muy acotada al trabajo que se está haciendo Carabineros junto con Senda, en fin, y por lo tanto la medición es más restringida y no sabemos si eventualmente esa pérdida de control del vehículo puede estar ocultando algún problema de conducción con bajo alguna sustancia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que las principales causas son la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo. Bueno, obviamente también hay una pérdida de control del vehículo cuando se excede la velocidad. También estamos trabajando en aquello, ¿no es cierto?, en generar zonas de tránsito calmado, hemos hecho modificaciones a la normativa para bajar la velocidad, estamos con un proyecto importante de un centro automatizado de tratamiento de infracciones, en fin. O sea, tenemos ahí harta tarea, pero hay que tener en cuenta eso cuando la gente circula en el tránsito. Otra causa importante viene después, que la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón no es menor,
Por eso el tema de la educación es súper importante, y el alcohol en conducta. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en conjunto, o sea, desde hace un tiempo, ¿no es cierto?, tenemos la estrategia de seguridad de tránsito, ustedes tienen la Estrategia Nacional de Salud, y hemos estado tratando de unir, digamos, el trabajo de ambos ministerios, digamos, cosa de ir alcanzando los objetivos de ambas estrategias en el trabajo conjunto. Dentro de eso, ¿no es cierto?, tenemos 5 pilares, que son los 5 pilares de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para el trabajo en este tema. Y el que nos convoca, bueno, la Estrategia Nacional de Salud está en el eje del funcionamiento y discapacidad, y en la Estrategia de Seguridad Vial está tanto en el ámbito de los usuarios de las vías de tránsito más seguros, como también en lo que es la respuesta tras los accidentes. Hay un tema importante que era cuando hablamos del tema de los niños, y habíamos dicho que los niños iban, y habíamos dicho que el 46% de los siniestros viales ocurren en auto o camioneta. Los niños fallecen y se lesionan principalmente como usuarios, como pasajeros, ¿ya? Entonces ahí, cuando hablamos de los usuarios de las vías, no podemos descuidar el traslado de los niños, digamos, en el vehículo, ¿ya? Porque es donde están más expuestos. Y lamentablemente están corriendo riesgo sin que ellos puedan hacer mucho, porque van bajo la protección, entre comillas, de un adulto responsable, de sus padres generalmente. Bueno, en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, y esta visión, esta estrategia, ¿no es cierto?, ha estado basada en el enfoque de la visión cero y el enfoque del sistema seguro, ¿ya? La visión cero, que es lo que nos, digamos, lo que nos inspira para la construcción de nuestra estrategia, es ser un país sin fallecidos ni lesionados graves en el tránsito, y que es, digamos, el llamado también de la Organización Mundial de la Salud. La política establece una reducción, me parece que de un 50%, el 30% de la estrategia nuestra, y a nivel internacional de un 50% de los fallecidos, ¿ya? Y el enfoque del sistema seguro busca, ¿no es cierto?, que nos preocupemos de todos los ejes, de las velocidades más seguras, de personas más seguras, vehículos y vías más seguros, ¿ya? Por eso es importante trabajar en todos los ejes. Y en el fondo esto, que tiene subyacente a esto, está el hecho de que las personas hay varios pilares, entre los cuales está, por ejemplo, que las personas no son infalibles, ¿no es cierto? Las personas cometen errores, y por ese motivo tenemos que tratar de tener un sistema completo que los proteja, ¿ya? Y también habla de que todos tenemos que trabajar en conjunto para que ello ocurra. Por eso es tan importante que desde el mundo de la salud también se bogue, digamos, en el mismo camino. Ahí estaban los principios. Bueno, está el principio de falibilidad, ¿no es cierto? Las personas cometen errores que pueden provocar siniestros viales. El principio de vulnerabilidad. El cuerpo humano tiene una capacidad limitada para tolerar la fuerza de un impacto. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de vehículos más seguros, siempre estamos procurando, ¿no es cierto? Tenemos el habitáculo indeformable, tenemos siempre cada vez más mejoras en la seguridad de los vehículos, de manera de tener, existen estos autos, ¿no es cierto?, que se detienen cuando tienen un peatón cerca. También hay algunas medidas que apuntan y que se están analizando, ¿no es cierto?,
que apuntan a que el auto haga el menor daño posible al peatón en caso de impactarlo. En fin, o sea, como que en el fondo tratando de proteger lo más posible el cuerpo humano, porque sabemos que es vulnerable. El principio de responsabilidad compartida que les decía, o sea que en el fondo existe que toda la comunidad tiene algo que hacer al respecto. Quienes construyen las vías, quienes gestionan las rutas, quienes diseñan los vehículos, también quienes educan, y estamos trabajando ahí con el Ministerio de Educación fuertemente y estamos con algunos proyectos asociados a educar a los niños, a formar a los niños. Y también quienes trabajan en el mundo de la salud, porque la verdad es que las personas que trabajan en el mundo de la salud son bien escuchadas por las personas. O sea, cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Cuando va al consultorio, se escucha bastante, pero también, y entiendo que en este grupo tenemos algunas personas que van a los colegios, también es importante, y ahí también les pedimos ayuda para que nos ayuden con el mensaje. Bueno, y por supuesto también quienes proporcionan la respuesta tras el accidente. Finalmente tenemos el principio de enfoque integral, que en el fondo todas las partes del sistema tienen que ser reforzadas para multiplicar los efectos. ¿Ya? Eso. Marce, ¿podría avanzar uno? Ya, ahora te toca. Continúa, Marcela. Ya, continuamos entonces con la presentación. Ahora les voy a hablar yo de temas. La Claudia les contó un poco el contexto estadístico de por qué es importante trabajar este tema, pero también vamos a hablar sobre cómo podemos prevenir, porque en el fondo eso es lo que debemos transmitir a las personas, ¿verdad? Así es que en el fondo, lo primero que tenemos que saber es que nosotros en CONACYT ya no hablamos de accidentes de tránsito, ¿ya? Porque la palabra accidentes generalmente para las personas tiene una connotación de azar, de que en el fondo las cosas me pasan porque tengo mala suerte, ¿ya? Y en el tránsito no existe la mala suerte. En el tránsito lo que hay son una cadena de malas decisiones tomadas antes de la ocurrencia de una situación, digamos, de un siniestro de tránsito, y situaciones que pueden ser prevenidas. Por lo tanto, en ese sentido, hablar de azar, hablar de suerte, es un factor que la verdad es que nosotros queremos de alguna manera también generar en el lenguaje de las personas, que cambien un poco esa percepción de que los siniestros de tránsito ocurren porque me levanté mal ese día y chuta, me tocó nomás. No, es que no es que nos tocó nomás. Seguramente antes y las malas decisiones no necesariamente se toman de manera consciente, ¿ya? Muchas veces las personas toman malas decisiones en el tránsito por desconocimiento, ¿ya? Porque no saben o no entienden bien cómo es que funcionan las dinámicas, los siniestros de tránsito, y cómo nosotros podemos tomar medidas preventivas para eso. Y la idea de hacer estas charlas y hacer actividades educativas con las personas es justamente para poder entregar esa información a las personas que puedan tomar mejores decisiones. Y esto es un poco más o menos lo mismo, pero que lo que en el fondo lo que quiere plantear es que en la mayoría de los siniestros de tránsito lo que está presente es el factor humano, ¿ya? Es decir, la capacidad de la persona que toma ese vehículo y que toma decisiones respecto de su circulación, de la protección propia y de los otros pasajeros, y también de los otros actores de las vías. Entonces, de alguna manera hay que tener claro que si bien el factor humano es muy importante, por eso la visión cero lo que hace es también entender que el error humano siempre va a existir, y por lo tanto el resto del
del sistema, ya sea las barreras de las carreteras, la infraestructura, por decirlo de alguna manera, la seguridad de los vehículos, lo que busca es minimizar los efectos o las consecuencias que tengan los errores humanos, ¿ya? Por eso que es importante entonces entender que si bien los vehículos son fierros, ¿ya? Y por eso que muchas veces también se entiende que el problema es solo del Ministerio de Transporte, aquí los fierros son conducidos por personas que se lesionan y que fallecen. Y por eso que es importante el abordaje intersectorial para reducir, digamos, los efectos que tengan las decisiones que toman las personas en el tránsito. Y por eso que, como aquí bien dice, no se habla de siniestros de tránsito, o sea, no se habla de accidentes, sino de siniestros viales, ¿ya? Donde uno puede, si uno revisa, digamos, el concepto de qué es lo que uno entiende como accidente o como conceptualiza un poco lo que son los siniestros viales, uno se da cuenta que cuando está asociado al tema del azar, siempre tenemos la idea de que en el fondo las cosas escapan de nuestro control, ¿ya? Que pasan cuando uno no lo espera, ¿ya? Y que no depende de nosotros poder reducir las consecuencias que tienen los siniestros, digamos, o sea, la situación que ocurre en el tránsito no depende de nosotros y que además es inevitable, ¿ya? Se dan cuenta que todo, cuando uno habla de accidentes, siempre todo el concepto en general está enfocado a que soy víctima del alineamiento inadecuado de la estrella ese día y por lo tanto me tocó, ¿ya? En cambio, cuando uno habla de siniestro vial, lo que uno entiende es que es algo que uno puede tomar decisiones, puede controlar ciertas variables que pueden evitar la situación en el tránsito. Por lo tanto, por eso que es importante que vayamos cambiando el lenguaje respecto de hablar de accidentes de tránsito respecto a siniestros. Yo sé que no es fácil porque a nosotros también nos costó un poquito el cambio, entonces, pero la invitación en esta parte de la presentación es justamente a que vayamos hablando de siniestros viales y no hablar de accidentes, y eso en general, ya cuando uno habla de accidentes caseros, cuando uno habla de todo lo que tiene que ver con los accidentes, ya sean laborales, en la casa o en el tránsito, todo tiene una connotación más bien asociado a esto del azar, que no ayuda, digamos, a que la persona comprenda que uno puede tomar decisiones y puede educarse respecto de cómo prevenir, ¿ya? Ahora, los jóvenes en el tránsito. Los jóvenes son personas que sabemos que por sus características siempre van a estar tal vez más involucrados que otros grupos, digamos, del curso de vida en situaciones que son de alguna manera externas o que son violentas respecto del cuidado de su integridad física. Si uno mira, por ejemplo, aquí la cantidad de participantes y víctimas según el grupo etario, vamos a ver, ¿cómo saco? Es que tengo la imagen de todos, ahí ya saqué la imagen. Me molestaba la propia imagen de mía, que tenía que cambiarla de lugar en la pantalla para poder ver la presentación. Pero ahora ya vi, la tecnología no es lo mío, pero ya lo logré dominar. Si uno mira, por ejemplo, hace un detalle y revisa solo el contexto en este caso de los jóvenes en relación a los otros grupos del curso de vida, podemos ver que principalmente, o sea, que hay una alta participación de jóvenes en siniestros de tránsito y también como fallecidos. Los fallecidos también tiene o sea, hay una alta participación y también fallecen muchos jóvenes en relación al resto de los grupos etarios en el tránsito. Por lo tanto, esto es un tema que nosotros debiésemos abordar como un problema más de salud pública, dado que si uno mira, generalmente siempre miramos los fallecidos, pero si nosotros miramos la cantidad de lesionados
¿ya? El total de lesionados es un número altísimo, que también, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista económico, también genera una carga importante en el sistema de salud, por el cual, y también si uno lo mira desde el punto de vista humano, el cambio, las lesiones que pueden provocar, por ejemplo, una discapacidad permanente, cambian el curso de la vida de esos jóvenes, pero también el curso de vida de una familia completa, ¿ya? Muchas veces las madres, si uno mira desde la perspectiva de género, las madres deben dejar, por ejemplo, de trabajar para cuidar a un hijo que ha sufrido un siniestro de tránsito y que ha adquirido una discapacidad para la vida completa. Entonces, hay un alto costo en los siniestros de tránsito, no solamente en términos económicos para el sistema de salud y para todo el país, sino que también para las personas que sufren el siniestro de tránsito y para las familias que tienen que seguir, digamos, con este dolor permanente el resto de la vida, ¿ya? Por lo tanto, es importante revisar y ver cómo los jóvenes podemos evitar que, bueno, los siniestros, evitar los siniestros, pero también la gravedad de estos para que las lesiones también no sean tan graves y ojalá, obviamente, que los jóvenes no se lesionen en el tránsito también, ¿ya? Nosotros sabemos, y ustedes mejor que nosotros, que los jóvenes son una población, digamos, que en general no presenta una alta prevalencia de enfermedades, como por ejemplo enfermedades crónicas, o que vayan a generar una posibilidad prematura o presente de poder fallecer o tener una enfermedad, digamos, o lesionarse en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que como son jóvenes que en el fondo son personas sanas desde el punto de vista de las enfermedades, pero sí hay una alta, digamos, participación y también pérdida de vidas prematuras y también de adquirir discapacidades en esta etapa, y por lo tanto, si uno mira las estadísticas, se da cuenta que en Chile, en la última década, los siniestros de tránsito son la principal causa externa de mortalidad en este grupo etario. Entonces, cuando uno ve que son personas jóvenes las que fallecen, son también un grupo que en rigor por la naturaleza, digamos, del ser humano, son personas que deberían estar en su peak, digamos, de vida, tanto en el desarrollo de estudios, trabajo, familia, están empezando a vivir. Y por lo tanto, eso muchas veces se ve truncado por un siniestro de tránsito que les cambia, como ya les dije, el curso de la vida. Los jóvenes como conductores en esta década que les mencionaba fueron los que más participaron y fallecieron también en siniestros de tránsito, y por lo tanto ahí hay que poner un acento hay que hacer el zoom respecto de los jóvenes conductores, ¿ya? Muchas veces viene asociado a esta cosa de la osadía que tienen los adolescentes y los jóvenes, de que sienten que el mundo está a sus pies, y todos lo sentimos, todos fuimos jóvenes alguna vez, así que todos tuvimos de alguna manera esa sensación de que la vida es larga, ¿cierto? Y sin embargo, esa sensación de que la vida es larga también nos lleva a tomar más riesgos, ¿ya? Y los hombres en general toman más riesgos que las mujeres en el tránsito. Fíjense ustedes que cuando uno mira las estadísticas de siniestralidad por género, los hombres fallecen más como conductores y las mujeres más como pasajeros. Y eso tiene que ver un poco también con las características propias no sé si el aprendizaje de género que uno tiene durante este proceso de la crianza, donde las mujeres estamos más, por los roles de género, generalmente nosotros estamos más apuntamos más al cuidado de otros, y los jóvenes, los hombres, están siempre como en este rol de
un poco más osado, digamos, y más público, por decirlo así, que los hace tomar más riesgos que las mujeres en el tránsito también, y eso se ve reflejado cuando nosotros conducimos. Y si uno mira en el grupo de los jóvenes, ¿cuáles son los que tienen una tasa más elevada de siniestralidad? Uno puede darse cuenta que no son todos los jóvenes, ¿ya? Y que en el fondo hay también ciertas características que uno puede revisar en los jóvenes que pueden que lo hacen tener mayores factores de riesgo para sufrir un siniestro de tránsito en el curso de vida, digamos, dadas las conductas que tienen. Por ejemplo, los jóvenes que más siniestralidad tienen son aquellos que consumen alcohol o drogas, que generalmente el consumo, hay una asociación con este consumo con también el tomar el vehículo y salir a conducir, ¿ya? Conducen también a una velocidad excesiva o inadecuada, aquellos jóvenes que les gusta el riesgo, que les gusta la velocidad. Aquí nos encontramos también mucho, y me imagino que a lo mejor ustedes también han visto, digamos, que las carreras clandestinas, por ejemplo, es un tema tremendo, donde los jóvenes se ven, principalmente uno puede ver jóvenes que asumen riesgo en estas carreras, y porque la velocidad provoca esta sensación rica de la adrenalina, y por lo tanto también ayuda a que las personas, los jóvenes puedan tener, digamos, mayores riesgos, aquellos que les gusta desafiar a la velocidad. Aquellos que también no respetan las normas de tránsito, ¿ya? Y en general nosotros estamos viendo hoy día un aumento de los siniestros de tránsito y también de las personas fallecidas por no respetar las normas de tránsito. Es una cosa bien curiosa, porque hacía mucho tiempo, yo diría que, no sé, Claudia, en los últimos 10 años, la causa por esta causa era muy baja. Sin embargo, en los últimos 3 años ha habido un aumento bastante importante de personas fallecidas por el no respeto a las normas de tránsito. Entonces, aquí hay otro tema que hay que ponerle atención, que vamos a tener que hacer fuertemente un proceso de reeducación con el respeto de las normas de tránsito. Los jóvenes también que carecen de experiencia al volante. Generalmente los cursos duran un mes, o a veces los chicos ni siquiera van a un curso de conducción, y le enseña el papá, le enseñan los tíos. Y así como decía mi papá no me quiso mandar a mí a hacer cuando yo quise aprender a manejar, él me dijo: yo no te voy a enseñar. Me dijo: tú vas a ir a una escuela de conductores porque no te quiero enseñar las mañas que yo tengo para conducir. Entonces, y me mandó a una escuela, y fui a una escuela de conductores y ahí aprendí a manejar. Lo chistoso es que yo veo que muchas personas, y hay una cuestión asociada también a esto como del aprendizaje de los papás a enseñar a los hijos, es como que se sienten orgullosos de enseñarle a conducir a los hijos, ¿ya? Pero si nosotros no somos personas que tenemos ciertas conductas inadecuadas en el tránsito, también vamos a traspasar esa experiencia a los hijos, y muchas veces los hijos también a edades tempranas no tienen mucha posibilidad, digamos, de tener un vehículo para conducir. La conducción es práctica, ¿cierto? Es todos los días ocupar el volante, saber, uno va desarrollando habilidades mientras conduce. Entonces, el no tener un vehículo permanentemente, tomar el vehículo de vez en cuando, genera que los jóvenes también, cuando toman un vehículo, vayan sumándole las otras características anteriores, además de la inexperiencia, hace una suma bastante fatal. Y ahí complementando, o sea, está bien, estamos hablando y la verdad es que efectivamente se nos mueren hartos jóvenes como conductores, pero también tenemos que recordar que los jóvenes, para los jóvenes en general siguen modelos familiares. Y resulta que cuando miramos, por ejemplo, las cifras por los distintos grupos etarios, nos encontramos que
después de que los niños dejan, después de los 12 años, que tienen ciertas restricciones, ¿no es cierto?, en el auto, que tienen que llevar sistema de retención infantil, o que tienen que ir en el asiento trasero, en fin, comienzan también a imitar las conductas de los adultos, las conductas inadecuadas de los adultos en cuanto al no uso del cinturón de seguridad. Entonces, en el fondo, o si ven al papá cruzar con la luz roja, también lo hacen. Entonces, en el fondo ahí, los jóvenes comienzan a imitar las conductas de los adultos en todos los modos de cómo se trasladen, digamos. O sea, como conductores, pero también como pasajeros y también como peatones. Eso igual es como un tema bien importante cuando se trabaje con padres, de los mensajes que hay que darles, digamos, porque en el fondo ellos están educando a su hijo, incluso aunque no lo sientan conscientemente. Es cierto esto de que en el fondo también es importante entender que las medidas preventivas que uno puede tomar en el vehículo, como por ejemplo usar el cinturón de seguridad, son hábitos, ¿ya? Así como lavarse los dientes, así como uno tiene hábito, no sé, el baño diario, todas estas cosas, el uso del cinturón de seguridad es algo que se tiene que educar desde la más tierna infancia en el uso, por ejemplo, de los sistemas de retención infantil. Los niños que utilizan sistemas de retención infantil cuando son adultos naturalmente usan el cinturón de seguridad. Entonces también, además del aprendizaje por imitación que tienen de los padres, también el hábito de utilizarlo desde muy pequeños nos permite que de adultos los niños lo hacen de manera, después cuando ya son adultos, de manera espontánea, tienen estas medidas de protección incorporadas. Entonces, es bien importante ahí hacer el trabajo durante todas las etapas de la vida para que las personas puedan viajar más seguros. Fíjense en este siniestro de tránsito que ocurrió en Punta Arenas, donde fallecieron lamentablemente 6 personas, iban varios jóvenes. Y no tengo certeza de si la noticia será cierta o no, pero en un medio de comunicación apareció el titular que solo una persona, un joven, llevaba puesto el cinturón de seguridad. Uno de todos los que estaban viajando en esos 2 vehículos. Y curiosamente, y no es curiosamente, fíjense que ahí, por eso que hablábamos de los siniestros viales, porque esa persona que usó el cinturón de seguridad, si bien por la magnitud del siniestro de tránsito tuvo lesiones graves, quedó fuera de riesgo vital. Por lo tanto, el cinturón de seguridad sí es cierto que salva vidas. Ninguna de las personas que falleció llevaba el cinturón de seguridad, de acuerdo a esta noticia que yo leí en la prensa. Y todos los días cuando salen este tipo de noticias nosotros pensamos, imaginamos qué es lo que ocurre dentro y generalmente no nos equivocamos, porque tiene que ver efectivamente con esto que yo les decía. Cuando hay un siniestro de tránsito, uno puede hacer la trazabilidad de alguna manera de las decisiones que las personas pudieron haber tomado y lo distinto que hubiese sido si a lo mejor esos jóvenes hubiesen ido con el cinturón de seguridad puesto. ¿Ya? Entonces, a veces, como dice por ahí, solo un clic puede hacernos cambiar el curso de la vida completamente. ¿Qué factores que influyen en la evaluación y aceptación del riesgo en los jóvenes? Es que principalmente hay una actitud confiada frente al tránsito, ya esta cosa de la sensación de que a mí no me va a pasar, y eso nos ocurre no solamente a los jóvenes, ocurre en todas las personas que piensan que a uno no le va a pasar, ya siempre dice, y como que siempre al otro le pasa estas cosas, pero cuando nos pasa a nosotros, creo que lamentablemente, no sé cuál es la razón psicológica de esto, pero ocurre que cuando recién a nosotros nos pasa, tomamos conciencia de todo lo que pudimos haber hecho y de por qué no lo hice, ¿ya? Siendo tan simple, ¿por qué no lo hice? Entonces, ahí hay una actitud confiada frente al tránsito, ¿ya? Porque además dicen, yo conduzco, como dice el dibujo ahí,
yo siempre controlo, no es primera vez que lo hago, conduzco mejor que los demás, pero uno no vive solo en el mundo. Yo siempre digo eso cuando voy en la calle y veo situaciones donde la gente cree que vive sola en el mundo. Uno no vive solo en el mundo, y ese entorno que me rodea, yo puedo controlar mis conductas, mis decisiones frente al tránsito, pero no las del resto. Por lo tanto, también hay factores de riesgo que tienen que ver con la conducción de otros, ¿ya? Entonces, ahí esa conciencia va cambiando un poco con el tiempo, y eso hace que, por ejemplo, una de las cosas que influya en la aceptación del riesgo de los jóvenes es esta actitud confiada frente al tránsito. También creen que conducen mucho mejor que los demás, por supuesto, porque obviamente son habilidosos. Los jóvenes tienen habilidades, las habilidades están mucho más ágiles, el pensamiento a lo mejor es mucho más rápido que lo que a lo mejor lo hace una persona mayor. Sin embargo, eso también me genera una falsa sensación de control sobre de lo que puede pasar en el tránsito, y desconozco lo que pueden hacer los otros sobre mi conducción, ¿ya? Y obviamente los jóvenes siempre tienen menor percepción de riesgo, por lo tanto ahí hay un tema que también es importante trabajar, porque la menor percepción de riesgo en esta etapa igual perdura de alguna manera en el resto de las etapas de la adultez, donde siempre pensamos que, como les dije, es a otro el que le va a pasar, no a mí, ¿ya? Y eso tiene que ver también esto de no usar los elementos de protección, por ejemplo, al interior de un vehículo, como es el cinturón de seguridad, es porque también a veces tenemos la falsa sensación de que como el vehículo es seguro, porque tiene freno ABS, control de estabilidad, y el vendedor del auto me dijo que tenía muchas prestaciones, entonces yo me siento seguro dentro del auto. Y además el habitáculo propiamente tal también me hace sentir más seguro. Por lo tanto, voy obviando ciertas conductas que pueden ser, tomar medidas de protección dentro de los vehículos, que hace que finalmente genere estos riesgos importantes y que me pueden costar la vida en algún momento cuando nos vemos enfrentados a un siniestro en las vías. Vamos a hablar ahora de cuáles son los factores de riesgo que tenemos en los jóvenes, ¿ya? Por supuesto que siempre hay muchos factores de riesgo, pero vamos a hablar de los principales. Y también después vamos a hablar de cómo podemos prevenir esto, cómo podemos disminuir la probabilidad de un siniestro de tránsito debido a estos factores de riesgo. El primer factor de riesgo que vamos a ver es la velocidad, porque la velocidad es un tema transversal. Esto no solamente a los jóvenes les afecta mucho más por esta facilidad de poder asumir riesgos, ¿ya? Pero sin embargo la velocidad es un factor de riesgo que se ve presente también en la adultez cuando las personas están, y los efectos de la velocidad también impactan, por ejemplo, a los niños cuando viajan en un vehículo donde el conductor va a exceso de velocidad. Los afecta a ellos, a pesar de que ellos no están tomando la decisión de viajar en un vehículo a exceso de velocidad. Les voy a mostrar este video que muestra un poquito los efectos de la velocidad. Esto es parte les va a mostrar a ustedes este asumir riesgo de parte de los jóvenes en el tránsito y la velocidad. Juntos, un Chile mejor. CONACYT, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. ¿Se vio el video? ¿Sí? Ahí, como pueden ver, una de las cosas que puede ocurrir es que, claro, voy a llegar, pero ¿cómo llego? Ese es el tema, ¿cierto?
La velocidad lo que ustedes tienen que saber es que la velocidad es un agravante de todos los siniestros de tránsito, ¿ya? La velocidad excesiva es una de las principales causas de siniestros de tránsito en Chile y se calcula que este factor de riesgo se relaciona con 1 de cada 5 siniestros de tránsito con víctimas. Y que dice que el exceso de velocidad, la proporción de siniestros mortales es un 60% superior a cuando no la hay. La velocidad va a afectar siempre a todas las personas, ¿ya? La velocidad es un factor de riesgo que no solamente está presente en los conductores de vehículos motorizados, sino también en peatones, también en otros modos ay, me olvidé la palabra. En otros modos de transporte, gracias, Claudia. ¿Ya? La velocidad, ustedes tienen que saber que en un siniestro de tránsito, la velocidad es un factor que agrava las lesiones, ¿ya? Y puede provocar la muerte de las personas, porque como bien decíamos en la visión cero, los seres humanos tenemos una capacidad limitada de poder soportar energía, ¿ya? En los siniestros de tránsito, la energía que se genera es la que cuando hay una desaceleración brusca de los vehículos, hace que las personas puedan sufrir lesiones porque el cuerpo no es capaz de soportar esa energía generada en el impacto, ¿ya? Si uno quiere calcular cuál es la energía que se genera en eso, uno tiene que multiplicar la velocidad a la que viaja el vehículo por el peso de los objetos, ¿ya? O de las personas. Entonces, cuando yo salgo proyectada, por ejemplo, en el caso de una persona que va en un auto, que va sin el cinturón de seguridad, si el auto tiene una frenada brusca o un impacto, mi cuerpo se va a seguir moviendo, ¿ya? Por efecto de la inercia, se va a seguir moviendo hasta que choque con otro o golpee con otro objeto que detenga mi marcha. Y en el fondo el cuerpo se mueve en la dirección en la que viaja el vehículo, porque yo voy viajando igual que el vehículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que si cuando el auto frena o tiene un impacto y yo salgo proyectada, ¿ya? Mi cuerpo, esto obviamente está hecho en otras medidas, pero lo vamos a explicar con kilos para que lo entendamos mejor. Si yo peso, por ejemplo, 70 kilos y voy en un auto que viaja a 100 kilómetros por hora, cuando el auto tiene un impacto o frena bruscamente y yo voy sin cinturón de seguridad, yo me voy a convertir en un proyectil no de 70 kilos, sino que de un proyectil que pesa, en este caso, 7 toneladas, porque soy una persona de 70 kilos, que multiplicado por la velocidad a la que viaja el auto, mi peso cambia, por decirlo así, y este objeto se transforma en un proyectil de 7 toneladas, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener una persona, el pasajero de adelante, su cuerpo no está preparado para recibir un impacto de un objeto de 7 toneladas, moviéndose, ¿ya? Y entonces lo que ocurre ahí es que aunque el pasajero de adelante vaya con el cinturón de seguridad puesto, que le caiga este proyectil encima, que son los pasajeros de atrás que no se ponen los cinturones, también puede provocar lesiones y la muerte de ese pasajero, de ese conductor, ¿ya? O el copiloto que va en el asiento delantero, porque en el fondo lo que ocurre es que nuestro cuerpo no va a ser capaz de soportar esa energía, ¿ya? Y obviamente el impacto que va a recibir ese cuerpo que se va moviendo, también su cuerpo no es capaz de soportar esa energía. Por lo tanto, el cinturón de seguridad lo que hace es hacer una fuerza de retención, ¿ya? De la misma magnitud que la que tiene este cuerpo que se está moviendo. O sea, si yo era 70 kilos a 100 kilómetros por hora, era un proyectil de 7 toneladas, el cinturón de seguridad lo que hace es hacer una fuerza de retención con esa misma energía para que yo pueda quedar
en el mismo lugar sin salir proyectada del asiento. Entonces, por eso es importante que uno no comparta cinturones de seguridad, ni tampoco no use los cinturones, ¿cierto? Si los cinturones no están ahí puestos porque el fabricante quería ponerle un adornito más al auto, sino que efectivamente están puestos ahí para que los podamos utilizar y proteger la vida, ¿ya? Entonces, si uno quiere comparar los daños que se provocan en un vehículo, ¿ya? Si uno lo compara con la caída libre de un edificio, una colisión, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora equivale a caer como en caída libre desde un cuarto piso, ¿ya? Entonces, uno muchas veces tiene una percepción de riesgo distinta respecto de esto, porque en los vehículos uno puede ir en un auto, en una carretera a 120 kilómetros por hora en el asiento trasero sin cinturón, ¿ya? Y uno ni se preocupa, digamos, de que eso pueda tener un riesgo para uno. Sin embargo, a nadie se le ocurriría, si uno hace la equivalencia energética con esta caída libre, una colisión a 120 kilómetros por hora equivale a caer de un piso 14, ¿ya? Entonces, nosotros sí tomamos el riesgo de viajar en un auto a 120 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad, pero yo creo que ninguno de nosotros se nos ocurriría tirarnos en caída libre de un piso 14 de un edificio, porque sabemos que la sobrevida de eso es imposible, ¿verdad? Entonces, pero sí, y ahí es donde viene el tema de la percepción de riesgo. Nadie se pararía en la cornisa de un edificio en un piso 10 ni un piso 11 porque sabe que no hay ninguna posibilidad de sobrevivir a la caída, ¿cierto? Pero sí somos capaces de viajar en un auto sin cinturón a 90 kilómetros por hora. Entonces, ahí, ese ejercicio es el que tenemos que entender porque generalmente esa energía que se acumula en el siniestro de tránsito es lo que provoca las lesiones, en este caso, que provoca la muerte y las discapacidades en las personas en vehículos motorizados. Y esto mismo, digamos, este impacto, lo que estamos hablando también equivale para los peatones y para los conductores de otros tipos de vehículos, como las bicicletas, las motos. Aquí les voy a mostrar un video. ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos. Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranque. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá. Este video es muy bueno. Hay una moción por ahí de querer subir, de aumentar la velocidad a 60 kilómetros por hora nuevamente.
No más preguntas, su señoría, después de ver este video, ¿no es cierto? Estamos claros que a mayor velocidad, en el fondo aumenta la necesidad de tiempo y de distancia para poder frenar y por lo tanto viajar a 60 kilómetros por hora en una zona urbana nos puede complicar mucho en caso de que una persona se cruce intempestivamente en la carretera o sea, digamos en la vía, un niño que sale detrás de una pelota, no hay tiempo para frenar. Por lo tanto, bajar la velocidad es una tendencia que hay en todas las ciudades del mundo, ¿ya? Los elementos de seguridad, cuando hablamos de velocidad, vamos a hablar inmediatamente de cuáles son las medidas de seguridad y un poco ya se los mencioné. El uso del cinturón de seguridad es muy importante para proteger la vida de las personas al interior de los vehículos. El mejor ejemplo que pudimos haber, lamentablemente un ejemplo que acabamos de mencionar, que es este siniestro de tránsito que ocurrió esta semana en Punta Arenas, nos da muchas luces de la importancia de usar el cinturón. Lamento mucho que hayamos perdido 6 personas, 6 vidas de jóvenes en ese siniestro de tránsito. En este video también van a ver que cuando uno no usa el cinturón de seguridad, se convierte también uno en un proyectil que puede afectar la vida de las personas que sí llevan puesto el cinturón. Aquí les voy a mostrar este video. Body to body, funky to funky, we know how to rock your party. This is Michael. Today he is going to hit his girlfriend so hard, she ends up with permanent brain damage. Funky to funky. Three dead in this vehicle. The girl is critical. They say the guy without the seatbelt did the damage. No seatbelt, no excuse. From the Road Safety Authority. No usar el cinturón no hay excusas, porque fíjense que los demás pasajeros iban todos con cinturón de seguridad y uno de ellos iba sin cinturón y se convirtió en un proyectil que golpeó el cuerpo de todos los demás y finalmente provocó la muerte de todos los que iban al interior del vehículo. Entonces, esto es lo que ya habíamos conversado acerca de la equivalencia de las lesiones que provoca, o sea, la energía dentro de un vehículo respecto a una caída libre, ¿cierto? Ahora, es bien importante tener claro que los cinturones de seguridad no se usan de cualquier manera, ¿ya? Muchas veces las personas se ponen los cinturones y yo creo que aquí a lo mejor a algunos les va a generar alguna cosa nueva esto que les voy a decir, pero uno cuando se pone el cinturón de seguridad, normalmente uno toma el cinturón pum, y lo enchufa, digamos, en la hebilla, suena el clic y estamos, ¿cierto? Sin embargo, siempre hay que preocuparse de varios detalles en el cinturón de seguridad. Lo primero es que el cinturón tiene que pasar la banda diagonal por la mitad del hombro y por sobre las caderas, ¿ya? La banda horizontal sobre las caderas. Nunca el cinturón de seguridad en la banda horizontal tiene que quedar en la zona abdominal, porque acuérdense que el cinturón de seguridad ejerce la fuerza de retención, que es la misma que provoco yo en el cuerpo en movimiento, ¿cierto? Hablábamos de que una persona de 70 kilos a 100 kilómetros por hora, el cinturón de seguridad va a tener que hacer una fuerza de retención de 7 toneladas. Entonces, si yo llevo la banda horizontal sobre la zona abdominal, nosotros en la zona abdominal no tenemos ninguna zona que sea fuerte para poder transferir esa energía y que no provoque lesiones en el cuerpo. Por lo tanto,
este cinturón lo que hace es provocar una cosa que se llama el síndrome del cinturón de seguridad, que es que la banda horizontal, cuando no está sobre las caderas, lo que hace es incrustarse en la zona abdominal y rompe todos los órganos internos que tenemos en la zona abdominal, porque acuérdense que son 7 toneladas que van a entrar a esa zona blanda del cuerpo, e incluso puede llegar a provocar fracturas en la columna vertebral. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que vamos a usar un cinturón de seguridad, después de hacer el clic, lo que tenemos que hacer es colocarlo sobre las caderas y sobre el hombro, que son las partes fuertes del cuerpo para poder, para que el cinturón transfiera la energía a esas zonas y no provoque lesiones en órganos vitales, como pueden ser los que están en la zona abdominal. Y lo otro es que el cinturón de seguridad nunca hay que pasarlo, por ejemplo, por debajo del brazo. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen porque les molesta, porque dependiendo del tipo de asiento, a veces ocurre que el cinturón nos queda un poco en la cara, ¿cierto? Entonces ahí lo que nosotros debemos hacer es que la gente, ¿qué es lo que hace? Ah, me molesta en la cara, entonces agarro el cinturón y lo paso por debajo del brazo como el monito que está ahí en la diapositiva. Ocurre que siempre tienen que acordarse cuando van en un auto de la fuerza de retención que va a ser el cinturón de seguridad, de la energía que genera el cuerpo en movimiento. Entonces, si volvemos al ejemplo de esa persona de 70 kilos a 100 kilómetros, volvemos a las 7 toneladas, las 7 toneladas de fuerza de retención que va a ser el cinturón de seguridad va a recaer sobre las costillas, que son huesos no tan firmes como los del resto de la estructura ósea, por lo tanto podrían provocar fracturas que pudieran perforar, por ejemplo, un pulmón o hacer algún daño en la zona torácica. Por lo tanto, el cinturón de seguridad debe colocarse adecuadamente para lo cual está diseñado. Y la otra cosa que siempre le digo a las personas que hacen el curso de monitor de seguridad niño pasajero, que los niños no tienen que usar, por ejemplo, parcas, ¿ya? Dentro de las sillitas, porque en un siniestro de tránsito la ropa se comprime, y esto también aplica para el cinturón de seguridad. Muchas veces en épocas de invierno, las personas adultas andamos con chaquetas, con ropas abultadas, y cuando nos subimos al auto a conducir, nos ponemos el cinturón arriba de la parca, arriba de la chaqueta, los chalecos grandes, pero en el siniestro de tránsito esto funciona para todos igual, la ropa se comprime, entonces yo ajusté el cinturón de seguridad en función de la ropa. Entonces la ropa al comprimirse, el cinturón queda suelto y por lo tanto me da más posibilidades de movilizarme al interior del cinturón, lo que significa que podría tener mayor cantidad de lesiones. Y por otro lado también la parca, al comprimirse, puede generar, digamos, que la persona, como dije, se desplace dentro del cinturón y va a generar también que pueda salir eyectado del asiento, ¿ya? Así que usar los elementos de protección se debe hacer siempre de manera correcta, ¿ya? No basta solo con usar este elemento de protección, sino que también en el fondo lo que hay que hacer es usarlo correctamente. Voy a revisar un poco el chat, hay algunos comentarios. Dice aquí alguien que si nos hacemos igual un mea culpa, hasta adultos no nos ponemos el cinturón de seguridad, creo que no solamente en adolescentes. Es muy cierto, Tamara, los adultos tampoco nos ponemos el cinturón. Fíjense que ustedes que nosotros hicimos un estudio en CONACET el 2021, y donde se hizo un estudio observacional, y las personas en el asiento trasero solo el 17% de los pasajeros se colocaban el cinturón de seguridad, que es una cifra bajísima, bajísima, bajísima. Entonces hay un trabajo importante ahí que tenemos que hacer. Ya. Listo. ¿Alguien levantó la mano? Lucía Rojas. Hola, buenos días. Hola, Lucía. Mi nombre es Lucía, yo soy matrona del programa Espacio Amigable acá en la comuna de Huasco, en la tercera región, y tengo una consulta, en realidad es como, no sé si será
pero tengo como una sensación extraña con respecto a las campañas que existen. ¿Ya? Porque desde que me acuerdo que soy chica, o sea, ahora soy bastante más adulta, Como todas los nosotras. comerciales por la televisión, sí, los comerciales de la televisión y las campañas no han sido como brutales en cuanto a la entrega del mensaje, tengo la sensación, con respecto a campañas que son, por ejemplo, europeas. Yo me acuerdo del último comercial que quedó marcado, yo creo que en la memoria de mucha gente, en donde aparecía Guido Becchiola, en los años 90. Sí. Era acerca de estos siniestros viales, pero ahora tengo la sensación de que hay pocos, o los que existen, a los adolescentes no les llegan porque no entienden el mensaje de qué se quiere tratar. Porque quizás donde son más visuales en el tema del aprender, no les como que la entrega de la información, creo yo que es demasiado suave, no sé, tengo esa sensación. No, por ejemplo, como comerciales que incluso son antiguos, europeos, en donde, claro, o sea, aparece perdón la palabra, accidente de tránsito, y las almas de las personas se van yendo al cielo, excepto la de la persona que tiene puesto el cinturón. Entonces, eso muestra claramente qué es lo que sucede ante un tipo de siniestro como este. Pero eso no pasa acá. ¿Por qué en Chile no tenemos este fenómeno de mostrar algo crudo que se pueda visualmente entender? Como la obligatoriedad, por ejemplo, del uso del cinturón de seguridad. Porque incluso me pasa que, como yo trabajo con adolescentes en los establecimientos educacionales, ellos no sienten tampoco que es obligatorio cruzar por los pasos habilitados. Es como que cruzo solamente porque no viene un auto. Y si viene, el auto tiene que parar. Entonces Claro, también me queda esa sensación de que la entrega de la información a través de las campañas tampoco es tan brutal. A lo mejor no es la palabra que debería estar usando, pero esa es la sensación que tengo. ¿Qué ocurre acá? Sí, no, pues se entiende Eso bien lo que tú, se entiende bien, y gracias por ese comentario, porque en realidad aquí hay varias cosas. Partamos primero con que la frecuencia de las campañas debiese ser mayor. Lamentablemente eso requiere de recursos que no tenemos. Así que generalmente las campañas que nosotros hacemos son en fiestas patrias, que ahí es para lo que nosotros, y así hablando muy sinceramente, o sea, nosotros dinero en la CONACEP tenemos como para una campaña grande solamente para septiembre, fiestas patrias por el consumo de alcohol y porque es una fiesta nacional. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener presupuesto para poder hacer buenas campañas en televisión y en redes sociales, también tener permanentemente videos y cuestiones que nos pudieran, que los jóvenes pudieran desarrollar? El tema de lo que tú dices, esto de la brutalidad con que uno pudiéramos mostrar las imágenes, también tiene que ver con algunas líneas editoriales, digamos, que tenemos, digamos, establecida por los equipos de comunicaciones a nivel nacional, digamos. O sea, digamos, nosotros no podemos hacer una campaña y publicarla como solo, sino que tiene que pasar por varios filtros, tanto ministeriales, filtros de la SECOM, de distintos organismos que van revisando en función de sus miradas, y van poco a poco suavizando de alguna manera el mensaje, yo creo. No sé cómo explicarte con más eufemistamente Entiendo, el tema. Pero, sí. Lucía, complementando un poco lo que dice la Marce, yo no sé si pasa tanto por que sea tan brutal el mensaje, sino que porque haya mensaje, como dice la Marce, no, para nosotros los recursos son tan limitados que no se puede, no logramos, digamos, hacer que una campaña permanezca en el tiempo suficiente para que lograr el impacto deseado. Bueno, y son muchas cosas, ¿no es cierto? Nosotros trabajando en el tema de la seguridad vial, es un tema, digamos, donde confluyen distintos factores. Está el tema también de la fiscalización, que también necesitaríamos que fuese mayor a la que es. Entonces, la verdad es que yo creo que hay un tema de recursos muy importante para hacer campañas, para fiscalizar más, en fin, para distintas cosas que se necesitan más lucas. Pero el tema de, o sea, no sé, cómo te digo, no sé si tiene que ser más brutal para que sea más explícito. O sea, nosotros el año pasado hicimos una de un perrito, no sé si lo alcanzaron a ver,
quedaba claro que el perrito, digamos que el amo del perrito había fallecido en un siniestro vial, digamos. Pero lamentablemente lo tuvimos tan poco rato que no sé si logramos el impacto por eso también. En general, cuando uno estudia el efecto de estas campañas en el tránsito, no se logra el efecto deseado, sino que es una digamos, si se hacen las campañas... ¿Continuidad? Exacto, para que tengan efecto, las campañas tienen que ser permanentes, y lamentablemente no es nuestro caso. Perdón, y ahí también hay un tema de el huevo o la gallina, porque también aquí, si ustedes, hemos estado hablando durante esta mañana que en realidad este tema de los siniestros de tránsito muchas veces no es prioritario ni para la ciudadanía, ni para nosotros los equipos de tomadores de decisiones, porque finalmente es tan cotidiano que pasa como que es parte del paisaje, digámoslo, ¿ya? A pesar de que es la primera causa de muerte externa en jóvenes y en niños, a pesar de que vemos que hay más de 1.700 personas al año que mueren en esto. Ustedes mejor que nosotros deben saber, por ejemplo, estadísticas relacionadas con muertes, por ejemplo, voy a preguntar por el ANTA, por ejemplo. El ANTA tiene una campaña bien importante en las épocas donde se pueden presentar casos de ANTA, y les puedo asegurar que el presupuesto que ustedes tienen para esa campaña debe ser el doble de lo que nosotros tenemos para las campañas ¿cómo se llama?, de siniestros de tránsito para el año. Entonces, y eso tiene que ver que cuando uno asigna recursos también tiene que ver cuando las cosas son prioritarias o no para las personas. Por ejemplo, hoy día el tema de la seguridad, yo me imagino que parte grande del presupuesto del Estado va hacia el tema de la seguridad porque es una preocupación para las personas. Sin embargo, los homicidios en Chile en un año es 1/3 de las personas que mueren en siniestros de tránsito. Entonces, toda esa, y ahí uno se da cuenta por qué no hay recursos, porque en el fondo es como algo que está tan asumido que es parte del paisaje, que no lo abordamos con la importancia que eso tiene. Por eso es que es importante que nos vayamos todos de alguna manera sensibilizando con el tema de los siniestros de tránsito, porque en la medida que somos más personas que hablamos del tema, que vemos que educamos a las personas también van a empezar a darse cuenta que en realidad es más frecuente de lo que quisiéramos y que a mí también me puede pasar, ¿ya? Porque en el fondo, ¿por qué la preocupación por el tema de la seguridad? Porque a todos nos puede pasar, ¿cierto? Pero un siniestro de tránsito también nos puede pasar a todos. Sin embargo, la valoración en términos de la percepción de riesgo es distinta. Entonces, eso también va mostrando la asignación de recursos que se tienen para hacer campañas, para hacer actividades. Piensen ustedes, CONACET es una comisión asesora de la Presidencia de la República en materias de seguridad vial, y nosotros somos 30 personas para todo el país. Entonces, eso también habla un poco de cuál ha sido la prioridad que ha tenido el tema a lo largo del tiempo para el país, resolver el tema de los siniestros de tránsito. En otros países donde tienen resultados bastante importantes, hubo una decisión política de asumir el tema. Por ejemplo, en España, cuando ellos tenían un problemón con el tema de los siniestros de tránsito, se tomó una decisión política transversal en que había que asignar recursos y también ponerse, digamos, alinearse para que bajara las cifras de fallecidos en España, y lograron con esta mirada todos para el mismo lado, lograron reducir en un 50% los siniestros de tránsito, perdón, los fallecidos en siniestros de tránsito en España, a partir de esa toma de decisión más bien política que técnica, ¿ya? Y por eso que esto, para nosotros no es un tema de que nosotros queramos tener trabajo, es porque realmente, o sea, de hecho, buscamos no tener trabajo. Es una cosa loca, porque estamos previniendo que ocurran siniestros de tránsito. Lo que buscamos es que finalmente este tema también se tome como un tema que hay que tratar como país, porque finalmente en Chile están más de 1.700 personas al año que pierden la vida. Entonces, por esta causa que es absolutamente prevenible. Y como tú bien dices, Lucía, a lo mejor hace falta
tener más presencia permanente en los medios de comunicación para poder a lo mejor que las personas empiecen a ver este tema. Si ustedes en los equipos de salud hablan con las personas de esto, en educación, en el colegio a los niños les hablan de esto. Nosotros, por otro lado, también hacemos campañas y hacemos actividades para poder promover el tema de la seguridad vial. De alguna manera eso también yo siento que es el camino correcto, uno de los caminos correctos que debemos tomar para que este tema empiece a ser un tema de país, porque hoy día no lo es, hoy día no es prioridad. Por lo tanto, a pesar de que las cifras debieran ser prioritarias por la cantidad de personas que pierden la vida bajo esta figura. Pero eso. Muchas gracias. No, de nada. Yo no sé si vamos a tomar algún recreo entre medio. ¿Teresa? ¿O estará Teresa por ahí o no? Nosotros estamos aquí. Hola, Chetina. Hola. Hola. Chetina por aquí. Estoy con el teléfono celular, por eso no me veo. No hay problema. Ustedes nos dicen si tienen más contenidos para presentar. Sí, tenemos más contenido, por eso es que... entonces sí. Yo creo... Por eso pensaba que tomáramos unos minutitos, porque ya llevamos 1 hora y media y a lo mejor las personas están un poco cansaditas, deberían para ventilar la mente y vayan a preparar un café para que terminemos la jornada, ¿les parece? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿10 minutitos? ¿10, 15 minutitos? ¿A las 11:05 volvemos? Perfecto. Ya, adelante, damos una pausa entonces. Muchas gracias. Sí, una pausa hasta las 11:05, nos volvemos a conectar. Súper. Gracias.